Buen día, a ver si ahora nos escuchan. Estuvimos esperando unos minutitos que se conectaran algunos compañeros más, algunos otros participantes, pero ya son y 7, así que también para todos los que se conectaron puntual. Ahí está. Vamos a comenzar. Comentarles que se está grabando toda la presentación, por si alguno tiene inconvenientes, bueno, les avisamos que ya está siendo grabada todo el seminario, ¿está? Las preguntas las pueden hacer por el chat, o si no, al final, cuando terminamos la exposición, vamos a dejar un tiempo para justamente todas las preguntas que puedan surgir. ¿Está? Bueno, ya nos habíamos presentado hoy al principio, pero como ahora se conectaron más personas, nos volvemos a presentar de nuevo. Nosotros También. somos médicas que pertenecemos a la Dirección Sectorial de Salud de la ANEP. Yo soy la doctora Fabiana Carvajal, especialista en salud ocupacional, y la doctora Leticia Reboa, posgrado en salud ocupacional. Vamos a abordar el tema. Estamos en esta oportunidad haciendo un seminario para la introducción a la prevención de la salud y seguridad del trabajo en los niveles de conducción. Sobre todo es como para tener claro algunas definiciones de qué se trata la salud ocupacional, y también, así como tenemos talleres para los distintos cargos que en este momento, por ejemplo, están funcionando, algunas capacitaciones para personal administrativo, para todo lo que es docentes, choferes, y también para personal de mantenimiento y auxiliares de servicio. Entonces, en esta oportunidad quisimos hacer como una introducción para los que están trabajando en niveles de conducción de personal, ¿verdad? Que es muy importante también que conozcan ciertas definiciones y normativas, recordando o aclarar algunos conceptos. Que estas definiciones van a ser útiles tanto para su puesto de trabajo, pero también como para conocer si tienen personal a cargo. También es importante para tener en cuenta algunas definiciones que también puede afectar, digamos, que involucra también a personal que ustedes van a tener a cargo, ¿no? Ahí está. Entonces, como para empezar a hablar lo que es salud y trabajo, traemos la definición de la OMS, que muchos capaz la deben de conocer, que se define como ese estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. La salud es un proceso que está resultado de la interacción constante entre el individuo y el medio que lo rodea. El trabajo es esa actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para su beneficio y buscando satisfacer distintas necesidades humanas. Estas son definiciones que, como decíamos, son de la OMS y son bastante genéricas, ¿verdad?, de lo que es salud y trabajo. Y después tenemos definiciones de peligro y de incidente, que van a ver que también son términos que utilizamos mucho en salud ocupacional, que es un peligro para la salud. Es una condición, una fuente o un acto que puede ser potencial de provocar un daño, ¿tá? Por ejemplo, que tengamos en una vereda o en una calle un pozo, ¿tá? O tengamos un producto químico, tenemos hipoclorito. Bueno, esa es la situación de peligro, hay hipoclorito. ¿Cuál es el riesgo de que realmente tengamos una intoxicación, por ejemplo, por hipoclorito, por poner una sustancia química que es muy frecuente, que está en todas las escuelas y en todas las instituciones? Eso es lo que denominamos riesgo, la probabilidad de que ese peligro, o sea, al tener esa sustancia química en nuestro lugar de trabajo, produzca una afectación y una consecuencia a la salud, ¿verdad? ¿Y en qué frecuencia es la más esperada que eso ocurra? Por ejemplo, si yo tengo el hipoclorito, lo tengo bien rotulado, o sea, en su envase original, guardado en un estante, bajo llave, el riesgo de que alguien se intoxique va a ser mucho menor, va a ser muy bajo, ¿verdad? Ahora, si está puesto en una botella de refrescos que habitualmente utilizan para la dilución, y lo dejan arriba de una mesa, de un carrito, o mismo en el baño, que a veces quedan colocadas allí al costado del water, en una bolsita de agua o arriba de una pileta, obviamente la probabilidad, el riesgo de que alguien se intoxique va a aumentar, porque puede confundirse con una botella, con esa misma botella de agua, y tomarlo en forma accidental. ¿tá? O se puede derramar porque no está bien tapado, no está en un envase correcto, y alguien puede salpicarle o caerle en la cara. Entonces ahí el riesgo es mayor. ¿Cuándo es un incidente?
cuando ocurre un hecho, un evento, por ejemplo, esta misma botella de hipoclorito se cae, pero no estaba bien tapada, entonces no se salpica, no lastima a nadie, no le pega a nadie cuando cae, no ocurre ninguna lesión, a nadie se lesiona. Entonces a eso le llamamos un incidente, o sea, es una aparición de una situación, pero que no generó daños en la salud. Entonces, si no hay daño físico en la salud de nadie, se considera que no hubo accidente, sino que es un incidente. ¿Está? Bueno, A y, ver, vos ahí. y no, y como volviendo un poco para atrás, bueno, ya cuando sí se produce un daño, ahí sí hablamos de accidente, y bueno, y el accidente es un tipo de incidente. ¿Por qué es importante cuidar nuestra salud? Bueno, porque nuestro bienestar físico, mental es fundamental para poder desarrollar plenamente nuestras actividades, hacerle frente al estrés de la vida diaria, ser productivos en el ámbito laboral y personal, y ello contribuir positivamente con la sociedad. Y sobre todo en estos cargos como los que tienen ustedes, donde, como hubiéramos hablado, tienen no solamente personal a cargo, sino también tiene a cargo también estudiantes, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el estudiantado. Entonces, por eso es muy importante cuidar nuestra salud, porque de esa forma nosotros también podemos ayudar o colaborar en la salud del resto de las personas. La salud y el trabajo son considerados procesos muy complejos y que están vinculados entre sí. Pensemos que es necesario tener salud para trabajar, pero a su vez el trabajar nos puede quitar salud. Entonces, por eso es muy importante que se pueda trabajar en todas esas horas. Fíjense que hay muchas horas a veces de nuestra vida que la pasamos trabajando. Entonces, la salud está no solo relacionada con las condiciones del lugar de trabajo, las horas que trabajamos, sino que también todo lo que nos pasa en nuestra vida familiar y personal, que también lo podemos traer como problemas al trabajo, o incluso hay problemas de salud que se pueden agravar por las condiciones del trabajo y viceversa, ¿no? El trabajo muchas veces es protector de algunas personas que, por ejemplo, viven solas, es su única fuente de ingreso, pero a su vez también del lugar de sociabilización, de tener charlas con un amigo, contar lo que les pasa. Entonces, muchas veces el trabajo también es un apoyo para esa persona desde lo emocional, desde el acompañamiento y también cumple ese rol social, ¿no? El trabajo. Entonces, muchas veces por eso decimos que el trabajo tiene su polo positivo y su polo negativo. Entonces hay una doble relación o un doble sentido y que eso genera en esta ida y vuelta entre el trabajo y el salud, generar y buscar ese equilibrio entre lo que es negativo, tratar de disminuirlo a la mínima expresión o que sean los menores casos o menor probabilidad de que ese trabajo nos influya en forma negativa y potenciar o desarrollar todo lo positivo del trabajo, todo lo bueno que nos ayuda a sentirnos bien, a fortalecer, como decíamos, desde nuestros vínculos, nuestra vida social y también lo económico y la salud, ¿no? Cómo eso repercute. Así que en resumen decimos que es evidente que no puede confundirse salud y trabajo y que entre ellos se establece esa doble relación y que se necesita salud para trabajar, pero trabajando también se puede perder la salud. ¿No? Bueno, hay una vasta normativa que se aplica en cuanto a materia de seguridad y salud en el trabajo. Acá nosotros pusimos en esta presentación alguna de esa parte de esa normativa para que ustedes tengan presente, que es el decreto 406, que habla de las condiciones de seguridad, higiene y salud ocupacional para todos los establecimientos, que también involucra a los centros educativos, a las dependencias de la ANEP. La ordenanza 145, que regula los controles biológicos, el carnet de salud, que es obligatorio contar con el carnet de salud, esa es la normativa que existe con respecto a eso. El decreto 330 del 2009, que tiene que ver con la capacitación en reanimación cardiovascular básica. El decreto 210 del 2011, que habla de la lista de enfermedades profesionales. Ustedes saben que, bueno, que como hablábamos hoy de la parte negativa del trabajo, el trabajo puede llevar a tener accidentes laborales y enfermedades profesionales. Hay algunas profesiones que están demostrado que pueden determinar alguna enfermedad. Estas están todas incluidas en una lista, que son las únicas que son reconocidas, digamos, por el Banco de Seguros hoy en día. Y esa lista, ustedes la pueden acceder a esa lista de enfermedades profesionales a través de este decreto, el 210 del 2011, donde habla de cuáles son las que son reconocidas por el Banco de Seguros
en lo que tiene que ver con enfermedades profesionales y, bueno, y afectación negativa que tienen una vinculación de esas enfermedades directamente con el trabajo. La ley 19.529, la ley de salud mental, en el año 2017, la reglamenta el decreto 226 del 2018, el decreto 127 del 2014, que habla de la integración de los servicios de prevención y salud en el trabajo. Ustedes saben que es obligación que en todos los lugares de trabajo, me refiero a todas las empresas, todos los lugares de trabajo tengan un equipo de servicios de prevención y salud en el trabajo, que tiene que estar integrado por un médico especialista en salud ocupacional y un técnico prevencionista, como mínimo, digamos, también puede ser integrado por enfermeros, psicólogos, por todo un equipo multidisciplinario, pero sí o sí tiene que ser un médico y un técnico prevencionista. El decreto 128 del 2016, que reglamenta el procedimiento de actuación en materia de consumo de alcohol y drogas en el lugar de trabajo. Como ustedes saben también, no se puede concurrir a los lugares de trabajo bajo los efectos del consumo de las drogas o consumir en el lugar de trabajo, y hay toda una reglamentación con respecto a esto. El decreto 291 del 2017, que refiere a los ámbitos bipartitos para tratar los temas de salud. El protocolo de acoso moral y laboral, por resolución 7, que es de acá de la ANEP, acta 56. Y la ley 18.561, que habla de la ley de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral y de las relaciones docente y el alumnado. Hay varias. Voy a aclarar algunas cositas de lo que comentó la doctora Carvajal. La ley de salud mental que pusimos allí, es importante que ustedes conozcan que para lo que reglamenta este decreto es que en el caso de los docentes tienen prioridad para la asistencia en su sistema mutual por el riesgo que en sí genera la tarea docente. Es una tarea que está considerada de riesgo para la salud mental porque tiene una alta carga de estrés. Entonces, está reglamentado que las personas que son docentes, cuando van a su prestador de salud, a su mutualista, y dicen que son docentes, no sé si están pidiendo alguna justificación de ello, que sean docentes, lo que hace por medio de esta reglamentación es darle prioridad en la asistencia, o se le tienen que dar fecha para antes y un mayor número de sesiones, por ejemplo, de psicoterapia. Si le dan 10 sesiones de psicoterapia, al docente puede tener hasta 20, por ejemplo, en el año. Se le duplica la cantidad de sesiones de psicoterapia que pueda recibir por ser docente. Esto es muy importante porque hemos visto acá que llegan a las juntas médicas con problemas de salud y que a veces, claro, los prestadores de salud demoran en atenderlo o no los derivan a salud mental. Los comités de recepción que hoy por hoy funcionan son policlínicas donde los asiste un psicólogo y un psiquiatra, y entre ellos dos hacen una evaluación de cuál es el mejor tratamiento, si necesita medicación o además necesita sesiones con el psicólogo. Entonces, por medio de este decreto siempre les hacemos recordar que digan que son docentes para poder acceder a lo que les corresponde por este decreto. Esto es todas las mutualistas, salud pública, todas, de acuerdo a la ley de salud mental, tienen esa prioridad, ¿está? Lo otro, en cuanto a lo que tiene que ver con el decreto 406, ese decreto regula un poco, por ejemplo, quién da los elementos de protección personal, que vamos a ver que en algunas tareas o en algunos ámbitos por ejemplo, de esto que hablamos, del contacto con productos químicos, del hipoclorito, como puede ser el uso de guantes, el uso de, si es necesario, un tapaboca, porque sea un producto que tenga mucho olor y que necesite un protector respiratorio, o si necesita calzado de seguridad. Todo eso el decreto 406 establece que tiene que ser dado por el empleador. Tiene todo un capítulo sobre elementos de protección personal. Los otros capítulos que tiene, por ejemplo, es sobre el botiquín y los primeros auxilios. Ustedes van a ver que los botiquines, y como nosotros tenemos un seminario que hacemos también sobre primeros auxilios, no sé si alguno lo hizo, pero si no, comentarles que igual lo vamos a repetir, creo que el mes que viene, todo lo que es primeros auxilios, y ahí nosotros hablamos del botiquín, que está en el manual de primeros auxilios de la ANEP, que es lo que tiene que contener el botiquín, pero en el decreto 406 habla del botiquín para los funcionarios. Entonces ahí establece, no para el alumnado, como lo que establece la ANEP, sino para el funcionario todo lo que tiene que contener, la iluminación del lugar, cómo tiene que ser, y esos que son más específicos del técnico prevencionista, que quién los puede aplicar, porque conoce más el decreto.
Pero sí que ustedes sepan eso, que están esos puntos que tiene que ver con el uso de los elementos de protección personal, como podríamos decir los guantes y los zapatos o lentes, en algún laboratorio, pienso si se salpica algún ácido, alguna cosa que estén utilizando, como puede ser en los laboratorios, tienen que sí o sí tener las gafas protectoras, tienen que tener los guantes, tienen que tener eso, porque además es el mismo empleador, en este caso la ANEP, quien debe proveerlos, ¿verdad? Eso está establecido por ley. Después, el otro decreto que les quería comentar era, bueno, lo de protocolo de acoso laboral y moral que está dentro de la página de la ANEP. Aquí pusimos la resolución, la pueden descargar y ver, por si tienen duda de cómo hacer, cómo actuar, si alguien les plantea que está viviendo una situación de acoso laboral o moral. Bueno, allí lo pueden buscar, leerlo y en todo caso ver cómo se aplica. Van a ver que es mucho de resorte más bien de la parte legal. Por eso nosotros no nos metemos a explicar mucho porque todo lo que tiene que ver con acoso laboral o moral son definiciones legales, o sea que tiene mucho que ver con ese término. Después, hablar un poquito más extendido de lo que es la ley de accidentes laborales, que es la 16.074. De esto también tenemos un taller específico sobre cómo actuar en caso de accidentes de trabajo. Fue el mes pasado, lo hicimos a principio de este mes. A los primeros días de mayo hicimos el de cómo actuar en casos de accidentes de trabajo, pero si no lo vamos a repetir después, que tiene que ver con esto, con cómo aplicar el protocolo de accidentes de trabajo que tiene la ANEP, ¿tá? Básicamente contarles que en el Estado y en todos los empleos públicos, o sea, esto no es solo en ANEP, sino en todos los organismos del Estado, por medio de esta ley 16.134, en su artículo 3, establece que el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados están obligados a asegurar en el Banco de Seguros del Estado al personal que empleen en trabajos manuales en condiciones de riesgo, ¿está? Solo a esos trabajadores, los que están con trabajo manual y en condiciones de riesgo. El resto de los trabajadores no tiene obligación el Estado de, por medio de esta ley, de tener la cobertura del Banco de Seguros del Estado. Por eso fue importante sacar ese protocolo y dejar en claro quiénes estamos cubiertos y quiénes no. Nosotros, por ejemplo, como médicos, que somos como técnicos, los administrativos, todos esos no tenemos Banco de Seguros del Estado. Lo que sí tienen son los auxiliares de servicio, mantenimiento, choferes, algunos talleristas, docentes talleristas, en lo que tiene que ver con UTU, eso tienen que averiguarlo bien para cada subsistema, o en este caso para cada gestión, lo que es primaria, secundaria, UTU, ellos son los que se encargan de tener el listado exacto de quiénes son, porque como les decía, hay algunas especificaciones, como tiene que ver los docentes que hacen talleres o que tienen, Claro. Entonces ahí les corresponde también, porque también están manejando sustancias químicas o otros productos, otras situaciones que pueden estar incluidas. O sea, eso tienen que averiguarlo bien con cada gestión humana. Pero en rangos generales, como les decía, los administrativos, los docentes en general y otros técnicos no tenemos esa cobertura. Ahí está. Si bien nosotros después tenemos un taller que específicamente hablamos de cómo proceder frente a un accidente laboral, es importante que ustedes sepan que, bueno, que el accidente laboral se debe notificar inmediatamente que ocurre. Es decir, si ustedes se notifican de que hubo un accidente laboral el día de hoy, lo ideal es que se averigüe todo esto, esos pasos que planteamos primero, hablar con gestión humana, ver si la persona está asegurada o no está asegurada, pero que sea lo antes posible, porque hay plazos también legales que se tiene para hacer la denuncia ante el Banco de Seguros. Porque nos pasa que nos llegan las denuncias después de muchos días que fue el accidente. Entonces también ustedes sepan que tiene que el funcionario que ustedes tienen a cargo, les tiene que notificar a ustedes inmediatamente de que tuvo ese accidente laboral, que puede ser un traumatismo, puede ser una caída, puede ser un dolor post-esfuerzo durante la jornada laboral, ¿no? Pero todos se tienen que estar notificando inmediatamente para poder tomar acciones al respecto y estar cumpliendo con los plazos que tenemos determinados para hacer las denuncias. Claro, para que se hagan una idea, en Montevideo hablamos de 48 horas, a 72 horas máximo, y en el interior hasta 5 días para hacer la denuncia. Después de esos 5 días en el interior y los 3 primeros días en Montevideo, corre multa. O sea, el Banco de Seguros le cobra una multa, no solo a ANEP, sino a todas las empresas que
demoren en hacer la denuncia. Para que cada gestión humana haga la denuncia en tiempo y forma, necesita que los notifiquen. Por eso es muy importante, si a ustedes, alguien funcionario, un auxiliar de servicio, mantenimiento, chofer, porque vamos, que son los casos más claros, que sí sabemos que están cubiertos por el banco, esto que decía Fabiana, se cae, y le viene y le avisa, directora, me caí, tuve un golpe, me duele, no sé, la espalda, voy a ir al médico. Bueno, va al médico, e inmediatamente si, bueno, tú vas a ir al médico, vas a ir al hospital del Banco de Seguro acá en Montevideo, y si está en el interior, que los atiende en su propio prestador de salud, tiene que dejar en claro que fue un accidente laboral para que no le ingresen licencia médica de BPS, porque tiene que decir que fue trabajando la persona cuando va. Porque, claro, en los departamentos del interior, al no haber un hospital del Banco de Seguros, como sí hay acá en Montevideo, se confunden y muchas veces vemos que están ingresando como licencia por enfermedad, accidentes de trabajo. ¿Tá? Entonces, es muy importante que cuando concurran a su prestador, porque generalmente son mutualistas, las que están en convenio, que hacen como sucursales del hospital del Banco de Seguro en el interior, tienen que decir que fue laboral. Pero a su vez, el superior inmediato de esa persona que está trabajando debe notificar a su gestión humana correspondiente, por ejemplo, si es de UTU, si es de primaria, si es de secundaria, el mismo día avisar que fulanito se cayó, se golpeó. El dato básico que tienen que tener está en el protocolo de accidentes de trabajo, que ustedes lo pueden descargar desde la página de ANET, y ahí está un formulario que deben llenar, que lo pueden tener incluso impreso, varias hojitas en una carpeta ya, para que cada vez que alguien se lesiona, ustedes rápidamente lo que tienen que tener son datos básicos, nombre, cédula, un teléfono, dónde fue el accidente, a qué día, qué le pasó brevemente, y con esos datos los pasan a gestión humana para que ellos puedan iniciar el trámite y la persona ser asistida por el banco. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo además es que el Banco de Seguros no certifica. El Banco de Seguros les paga sí a la persona, en este caso si tiene un trabajo privado, si no es ANEP, va a seguir cobrando su sueldo en forma normal, pero en ese caso que fue al banco a asistirse, ya sea al hospital acá en Montevideo o en el interior a su mutualista por banco, tienen que contactarse a su vez con este sector, con la División Salud, con el servicio médico. ¿Para qué? Para que podamos ingresarle la licencia médica, esto que pusimos acá. Los días que están en asistencia por el Banco de Seguro del Estado deben ser certificados en este servicio médico, ¿tá? De la ANEP, como se hacía antiguamente. Si alguno de antes del 2018 certificábamos acá en los servicios médicos. En el interior hay médicos en algunos departamentos, como en Paysandú, en Salto, en Rocha, en Canelones, en Artigas. Tenemos los médicos certificadores que siguen estando, y más allá de las juntas médicas que hacen, también reciben los accidentes por banco de seguro. ¿Tá? Entonces, tiene que la persona que se accidentó dirigirse a ese médico certificador, o si no, contactarse a través del mail de prevención de salud, que está también allí en el protocolo, para que nosotros lo llamamos, vemos cómo es la asistencia que está en el banco, y que eso se pueda ver reflejado los días de licencia en el sistema de ustedes también. Porque si nosotros no lo ingresamos en el sistema del servicio de la ANEP, no figura la licencia de esa persona en ningún lado. Nadie sabe que está, o sea, falta, pero nadie puede ver la que está certificada, ¿tá? Porque no lo pasan como sí pasa cuando van por BPS. ¿Se entiende? Capaz que ahí puede generar un poco de confusión, de que cuando están con un accidente tienen que estar certificados por ANEP, ¿tá? No por BPS. Por BPS es cuando es por enfermedad común, ¿tá? Recordar que también puede venir presencial si es de acá de Montevideo, o puede mandar a alguien si la persona no se puede trasladar. Seguimos funcionando de 8 a 17 horas, de lunes a viernes. Cualquiera de los médicos que están acá pueden ingresar esa certificación, y si no, como les decía, por vía mail pueden mandar también a los correos que están allí, que es el mail de prevención de salud, @net.edu.uy, ¿tá? Después, también tenemos que en el caso del accidente está la asistencia médica móvil de las áreas protegidas, pero esto es solamente para Montevideo y Canelones, ¿no? Sí. Que tienen cobertura de área protegida. El resto del país, porque en realidad esto está regulado por la ley también 18.211,
que una vez que apareció el FONASA como sistema integrado de salud, deja por claro que los distintos prestadores de salud deben de cumplir con la cobertura de una emergencia. O sea, que la persona no tendría que estar pagando una emergencia móvil por fuera porque te lo tiene que prestar tu prestador FONASA. Eso es de acuerdo a lo que establece este decreto 211 del 2018. Dado el volumen de gente a veces que hay en las escuelas y todo eso acá en Montevideo, es que bueno, se determinó de seguir manteniendo las áreas de cobertura en las escuelas principalmente, ¿no? Sí. Liceo no, es solo primaria. Solo primaria, creo que secundaria tiene SUAR también, pero no aparte. Pero lo que sí seguro que primaria tiene Montevideo y Canelones de área protegida para lo que tiene que ver con urgencias y emergencias, lo que se llama clave 1 y clave 2. Es decir, en esos casos es cuando se puede llamar a la emergencia móvil, que también se hizo ya una capacitación con esto al respecto, que también es otro tema. Por eso es importante saber qué emergencia móvil tiene cada persona que asiste al lugar de trabajo, ¿no? En cuanto también a alumnos, también tener como un registro por si es necesario la emergencia móvil, como en el caso del interior no va a ocurrir, no va a acudir, entonces saber a qué emergencia móvil llamar con la que cuenta cada persona que está en una dependencia de ANEF. Claro, siempre es bueno que en la cartelera o si tienen un pizarrón allí en dirección o en ascripción o en lugares comunes que tienen todos los teléfonos de interés, por ejemplo, bomberos, OCE, UTE, Ministerio de Salud Pública, por si se corta la luz, tienen que tener también allí cuáles son los teléfonos de emergencia donde hay que llamar en caso de salud, o sea, cuáles son, por ejemplo, las mutualistas que tienen ustedes allí en su departamento, así como ACES el 105 a nivel de todo el país, las otras mutualistas tienen sus teléfonos de emergencia, ¿no? Que puedan tener Comero, Casmer, no sé, según el departamento de la mutualista que tengan. Tenerlo ya claro, y como decía Fabiana también, en el caso de los funcionarios o los alumnos por clase, tener anotado por el nombre de la persona qué cobertura asistencial tiene, para saber a cuál de esos teléfonos llamar. ¿Tá? Igualmente, a veces cuando ocurre una emergencia, igual va a ocurrir, también puede ser el 911, pero es para vía pública, o sea, si ocurre algo en la calle, ¿tá? O en carretera, puede pasar, ahí puede ser el 911, ¿tá? Pero si no, tiene que ser con el prestador que corresponde. Bueno, otra normativa, seguimos con las normativas. Las preguntas, veo que Rita allí levantó la mano, pero las vemos después al final, ¿está? Tomen nota de la pregunta que tienen, así no nos olvidamos y cuando terminemos las vemos todas juntas. Más normativa que hay de la ANEP. La ANEP tiene mucha normativa, la pueden encontrar en la página de la ANEP como /normativa y están todas lo que tiene que ver con las circulares, las ordenanzas, el reglamento del funcionario no docente, del docente, otros protocolos como van a ver de reglamentación. Y lo que sí queríamos recordar es en cuanto al reglamento de licencias médicas, que esto lo vemos nosotros acá en el servicio médico, que muchas veces genera la duda quién solicita la junta médica, cómo se hace. Entonces, bueno, un poco es recordar que podemos, quiénes son los que pueden pedir la junta médica. Ahí está. Ustedes como referentes de cada centro están habilitados como si ven alguna situación, no solamente a veces por licencias médicas prolongadas, de acuerdo a lo que establece el estatuto, digamos que más de 90 en un año, o de 120 en los últimos 3 años, sino también cuando surge alguna situación que ustedes crean que amerite una evaluación médica, ustedes también pueden solicitar la junta médica. Eso obviamente se va a generar un expediente y luego pasa para nosotros, para acá, para la División de Servicios Médicos, para que sea evaluada la persona y luego haber una devolución también. Claro, y recordar que de acuerdo a lo que establece la circular, ¿no? Esto está en el reglamento, digamos, en lo que tiene que ver con toda la normativa del estatuto, el funcionario docente y no docente, que el funcionario está como obligado realmente a concurrir a la junta. O sea, si alguien ustedes, por ejemplo, ven que hay una conducta disruptiva o están teniendo algún problema o está faltando mucho porque supera las 60 inasistencias en el año, o más de 120 en los últimos 3 años, ustedes pueden pedirle una junta médica y si la persona se niega a concurrir, acá en el artículo 14 dejamos en claro que la concurrencia del funcionario, becario o pasante a la junta médica es obligatoria. Y en caso de incumplimiento será de aplicación lo dispuesto en el artículo, lo que corre es como un descuento.
Se aplica y jurídica lo contacta y bueno, empieza a tener algún tipo de descuento si no concurre a la Junta. Y esto tiene que ver porque es importante para la ANEP conocer el estado de salud de los trabajadores, ver qué es lo que le está pasando. Más desde el año 2018, que como decía, dejamos de certificar acá en el servicio médico y pasó todo a órbita del BPS. Entonces BPS no nos pasa los causales, ni ustedes ni nosotros, si alguien falta más de 60 días y no nos cuenta de qué está faltando, no sabemos, no tenemos cómo saber de qué se está enfermando esa persona. Por eso muchas veces acá también se sacan, que como ven también está dispuesto, el servicio del servicio técnico de la división del servicio médico saca listados de más de 60 días como para ir viendo de qué falta la gente, ¿no? Entonces a veces pasa que o los citamos nosotros por el listado o los pueden pedir ustedes también, porque si no, no tenemos forma ni siquiera de saber qué es lo que le está pasando. Y digo, es importante conocer de qué se enferma la gente, cuáles son las patologías más frecuentes, para poder actuar en prevención al respecto. Y así de esta forma es la única forma que tenemos nosotros de conocer el estado de salud y cuáles son esos motivos, porque nosotros a través de BPS no conocemos cuáles son las patologías de las personas con las que están con licencia médica. Entonces de esta forma podemos actuar en prevención. Y de eso surgen muchos de estos talleres que nosotros realizamos, y seminarios y cursos, de acuerdo a cuáles son las patologías que más inciden en que tengan que ver con el trabajo, ¿no? Claro, y también orientarlo, allí como dice, ¿no? Logrando una plena recuperación que sea oportuna, a veces lo orientamos, la persona no sabe, están, por ejemplo, con una lumbalgia y nunca los vio un traumatólogo, y hace 5 meses que están certificados y no los vio, entonces nosotros le vamos a recomendar, sí, te tiene que ver un traumatólogo, te tiene que hacer una tomografía en la columna, a ver qué está pasando, ¿no? ¿Para qué? Para lograr una oportuna reinserción laboral. O sea, eso quiere decir que cuanto antes la persona se reintegre. Esto está demostrado ya hasta por BPS. Cuando una persona pasa más de 2 meses, 3 meses que no trabaja, cada vez cuesta más el reintegro laboral. Cuanto más prolongada sea la licencia, más difícil va a ser que la persona pueda volver a trabajar, porque se van generando otros mecanismos, incluso hasta empieza una etapa como de depresión, la persona se angustia, esto no me voy a recuperar más, no me voy a curar más, y entra en un círculo en donde cada vez es más difícil salir y más difícil poder reintegrarse a la vida laboral. Y como vimos, hay que apuntar a ese polo positivo y que la persona rápidamente se pueda reinsertar. Entonces, desde el servicio médico también cumplimos ese rol de asesorarlo, de ver y también plantear algunas alternativas, que lo vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, el pase a docencia indirecta o evaluar a tareas disminuidas, alguien que como ya vemos que es una patología que le va a costar mucho la recuperación, en vez de decir, bueno, que siga faltando todo un año, 2, 3 años, si ya vemos que inmediatamente esta patología no va a revertir en el próximo año, bueno, capaz que lo que tenemos que empezar a tramitar es un pasaje a docencia indirecta para que se pueda reinsertar, pero aunque sea en otra tarea, ¿está? Ahí está, pero también como tener un cambio de ese paradigma, nosotros pensamos de la docencia indirecta, que es como algo definitivo y una persona cuando pasa a docencia indirecta por razones de salud tiene que ser de forma permanente hasta que alcance su causal jubilatoria. La idea es de este cambio de tarea, es bueno ayudar a la persona a la reinserción laboral, pero puede ser también por plazos cortos, un año, por ejemplo, o 2 años como máximo, digamos. No necesariamente ese pasaje a docencia indirecta tiene que ser de forma definitiva. Entonces también cuando una persona solicita esa docencia indirecta, nosotros lo vemos en la Junta Médica, lo asesoramos con eso al respecto también, de que es importante que vuelva a la tarea para la que se formó, porque si uno se formó para ser docente, para hacer docencia directa, eso es lo que nos gusta hacer, lo que quisimos hacer, es importante que uno pueda hacer esa tarea para la que tantos años apostó de su vida para poder trabajar en eso, en algo que le gustaba. Entonces, lo importante es, bueno, por un tiempo no voy a poder trabajar, no voy a poder dar clases, voy a intentar recuperarme y esa es la idea, que también en ese periodo la persona se recupere y pueda volver a la brevedad a su trabajo de docencia directa nuevamente. En algunos casos, como pusimos allí, puede aplicar que sí son patologías crónicas que vemos que ya no va a revertir o a veces están próximos a la edad jubilatoria, también puede pasar, nos faltan 2, 3 años para jubilar, si ya vemos que no se va a poder reintegrar. Entonces hay una circular que también surgió a partir del año 2021 en esto de no estar haciendo venir todos los años a la persona a ser reevaluada, cuando ya sabemos que la patología no va a revertir y no va a mejorar de tal punto que pueda volver a la docencia directa y se pueda aplicar, que es la circular del año 89 del 2021,
para que esa persona no esté viniendo todos los años a junta médica, ¿está? El trámite de la docencia indirecta, para que a ustedes les quede claro, es simplemente el funcionario, tiene que partir desde el funcionario, ¿tá? Porque muchas veces le dicen que vayan a la junta médica y que la junta médica, hasta que ellos no te digan, tú no hagas el trámite. No, es al revés. El médico puede hacer la sugerencia, pero si el funcionario no quiere cambiar de función, nosotros no lo podemos obligar a cambiarlo de funciones. Por eso es porque está en el derecho de lo que fue contratado y él dice, no, yo quiero probar y quiero seguir en docencia directa y ver cómo me va, no quiero que me... Bueno, no lo podemos pasar obligatoriamente. Eso tiene que quedar claro, que o sea, la junta médica puede ir hasta donde el funcionario como persona y su autonomía pueda decidir. Entonces es fundamental que la persona haga una nota donde él tiene que, el funcionario, solicitar el pase a docencia indirecta por razones de salud. Lo mismo cuando es tareas disminuidas o cambio de tareas para funcionarios auxiliares de servicio. Es igual. Tiene que el funcionario hacer la nota, se las va a elevar a ustedes, al superior inmediato, como nosotros le decimos, a la dirección, a la inspección, y si no, de último, directamente a primaria, por mesa de entrada o secundaria, donde corresponde directamente al consejo, con esa nota donde dice, tengo que pasar a cambiar mis tareas o docencia indirecta por razones de salud. Nada más. No precisa que especifique qué problema de salud, porque eso también está protegido por la Ley de Protección de Datos y confidencialidad de los datos, y más cuando son datos médicos. Sabemos que hay patologías que son estigmatizadas, como son las de la salud mental. Entonces, no tiene que la persona revelar la causal, solamente poner que es por razones de salud. Puede adjuntar, si quiere, en un sobre cerrado a esa nota, la nota del médico tratante, la copia de la historia clínica, que se la vamos a pedir acá en la junta médica. Obviamente que los médicos necesitamos ver esa información. El informe del médico, con donde especifique por qué hay que cambiarlo, la patología, el tratamiento, todo eso lo vamos a ver, pero acá en la junta médica. O sea que la persona tiene que juntar todos los documentos, pero los trae directo al servicio médico. La nota sí tiene que ser presentada para que se pueda iniciar ese expediente o ese trámite por cambio de función o cambio de tareas. ¿Tá? Lo otro que queremos aclarar, en el caso de las prórrogas y los reingresos, también se está pidiendo la copia de la historia clínica y el carnet, además del carnet de salud vigente. Esto van a notar porque nosotros todavía no tenemos acceso, y no creo que nos den mucho el acceso, a la historia clínica electrónica que hay en las mutualistas y que en algún momento va a ser a nivel nacional, para nosotros poder ver realmente las patologías que tienen. Entonces, como no tenemos acceso, lo tenemos que pedir para justamente conocer cómo está realmente la salud, más allá del carnet de salud, que como sabemos es algo muy básico y que no se hace para todo trabajo, no está específico para la tarea docente. Entonces, en la prórroga y en reingreso tenemos que valorar la aptitud para esa tarea específicamente, que como dijimos es una tarea de bastante riesgo psicosocial y físico también, y psicológico. Entonces, es como una evaluación distinta, ¿tá? La que se hace con el carnet de salud. Por eso precisamos más elementos. Ahí. En el traslado es lo mismo, ¿no? Sí. Perdón, que no lo nombré, pero el traslado es lo mismo. Tiene que partir desde el funcionario, siempre poniendo que es por razones de salud. Por ejemplo, alguien con una patología muy importante de columna, de rodilla, que no puede subir al transporte y le queda muy lejos y bueno, tiene que ser un lugar lo más cercano a su domicilio, también lo mismo, una nota del funcionario. ¿Tá? Otra normativa, que esperen que es medio pesado el tema de las normativas, pero en real hay mucha normativa y como dijimos es bueno conocerla. Esto salió ahora hace poquito, es ahora hace un par de meses, que no sé si todos lo han visto. Incluye varias cosas, no sé si Fabiana, tú querés comentar que estás más en el tema. Sí, en realidad es lo que tiene que ver con la prórroga de licencias por maternidad, que se extendería, bueno, en primaria ya la licencia por maternidad en docentes hasta los 6 meses, pero es para los otros docentes, los otros desconcentrados, o también para los funcionarios no docentes. Lo que respecta a la prórroga por licencia por maternidad, que recién se está trabajando en esto, se está haciendo bien un análisis de la situación, pero se dejan claro los puntos a tener en cuenta, ¿no? Que es por licencia por maternidad, cuando el recién nacido presenta alguna patología, es decir, no está previsto que sea para todas las funcionarias,
la prórroga de licencia maternal de todas las situaciones, hasta los 6 meses o hasta los 9 meses, como está previsto, sino es en determinadas situaciones especiales que tengan que ver con la salud del recién nacido. Por ejemplo, capaz que alguien, por ejemplo, un niño que nace con una cardiopatía congénita, que tiene mayores cuidados, que está en CTI, Claro. ¿no? Prematuro. Prematuros, Tiene la ley de prematuridad, pero a veces después de la ley de prematuridad que extiende la licencia maternal, tiene un bajo peso, con dificultad en la alimentación, porque tiene una sonda, puede tener patología renal, o sea, problemas reales del recién nacido que le impiden tener, que necesita mayor cantidad de cuidados. ¿tá? Eso es lo que hablamos cuando habla de casos especiales de cuidados o que tengan, no sé, una parálisis cerebral, digo, cosas que requieren cuidados, ¿no? Ahí va el cuidado permanente de la madre o el padre, porque después eso digo, sería para todo un tema más aparte, ¿no? Indistinto. Porque después dice, habla también, puede ser la padre, puede ser la madre, también digo, es toda una normativa que hay que analizarla muy bien y que no podemos ahondar ahora en este momento, pero bueno, para que ustedes estén enterados que bueno, que existe ahora la posible prórroga de licencia por maternidad. Pero no es algo que sea para todo el mundo, sino si son situaciones especiales que se deben de analizar. Después lo otro que es importante, que también puede pasar, que ya les estén pidiendo, es los 2 días que hay para las mujeres antes se acuerdan que teníamos un día para el PAP y un día para la mamografía, o sea, un día solo para las dos cosas, teníamos que elegir. Ahora la nueva normativa establece que podemos pedir 2 días, uno para hacerse el PAP y otro la mamografía, si es que no logran coincidir el mismo día hacerse las dos cosas, porque sabemos que el sistema de salud está muy retrasado, a veces es lento, entonces no coincide o es muy difícil coincidir el mismo día hacerse el PAP y la mamografía. Entonces, por eso está actualmente lo que se pueden acceder es a tener 2 días al año, ¿está? Uno para la mamografía y otro para el PAP. Después, o de acá, otro tema bueno, como dijimos, lo de la maternidad, y bueno, y esto ya está circulando, como quisimos traer el tema porque puede pasar que les empiecen a preguntar a ustedes también, ¿qué hago? ¿Cómo? Claro, en todo ese caso lo que pueden hacer es que la persona se acuda a gestión humana de cada desconcentrado, que ahí le van a asesorar cuáles son los pasos a seguir, porque todavía se están como recién implementando, digamos, y vieron que ahí abajo dice que, bueno, que se le encomendó a la Dirección Sectorial de Gestión Humana y de los distintos subsistemas a implementar estas acciones. Entonces, frente a una duda, ustedes lo que pueden hacer es que la persona se comunique con gestión humana, que son los que llevan a cabo, son los que se encargan de licencias por maternidad y lactancia actualmente, y también por paternidad. Entonces, gestión humana, como no son licencias por enfermedad, nosotros no nos estamos encargando de este tipo de licencias, gestión humana es la que va a asesorar. Después, gestión humana resolverá si por determinada patología es necesario la información desde el servicio médico, pasará el expediente para acá. Pero inicialmente ustedes, frente a cualquier duda que se les plantee, que consulten, pueden hacer la consulta a la gestión humana del consejo al que ustedes pertenecen, a la dirección a la que ustedes pertenecen. Ahí está, lo mismo las 4 horas que autoriza al mes para los controles del embarazo. Está todo eso es por ley, o sea que va directo a gestión humana. Vieron que acá el segundo párrafo habla de eso, de la ley que autoriza a la embarazada a ausentarse en su lugar de trabajo hasta 4 horas al mes, con la finalidad de los controles del embarazo, que después eso va todo derecho a gestión humana, o sea, la persona va a tener que traer su comprobante de que fue a control, todo eso, aplicar esa ley, eso todo en gestión humana, ¿está? Avanzamos un poquito más, así ya lo habíamos visto, y vamos a meternos un poquito en las condiciones y medio ambiente de trabajo, como para, en el tema en sí, de tener en cuenta que son las CIMAT, con esta cifra que está abreviada, ¿no? Las condiciones y medio ambiente de trabajo. Desde el año 1976 la OIT ya lo definió como pues, un complejo de factores, estos factores de riesgo que vinimos hablando, que son laborales y extralaborales y que se expresan por la vivencia del trabajador. Entonces, incluye factores que pueden estar vinculados a la seguridad, a la higiene, al ambiente físico, a la organización del trabajo, a los tiempos de descanso, como también a la parte de la remuneración, ¿no? O sea, el tipo de contratación, eso también influye en cómo la persona se siente, ¿no? Más estable, un trabajo que es contratado, obviamente va a sentir una estabilidad laboral mayor que aquel que tiene un contrato que se renueva todos los años, que a veces puede no saber qué va a pasar el año que viene. A eso se refiere con la remuneración y la forma de contratación. Después
también vamos a tener otros factores que, como dice, hacen a lo que tiene que ver a la historia personal y social del trabajador, y son los riesgos psicosociales que vamos a profundizar un poquito más porque son también los que más estamos viendo problemática, ¿no? Bueno, la clasificación de los factores de riesgo se pueden dividir en 5 grupos. Uno que es el microclima, que tiene que ver con la iluminación, la ventilación, la temperatura, la humedad del lugar de trabajo. No es lo mismo las personas que trabajan, por ejemplo, a la intemperie, como puede ser un profesor de educación física, la iluminación también, la iluminación con la luz del día, o trabajo nocturno, la ventilación, se vio mucho la importancia de la ventilación, por ejemplo, ahora con el COVID, lo que siempre se recomendaba, ¿no? Lo que tiene que ver con la temperatura, que también las personas que trabajan a la intemperie, o la humedad también, los días de lluvia, o la humedad también depende también mucho de la temperatura, de los aire acondicionados, todo esto influye, por ejemplo, en el dictado de clase, esto también influye en lo que tiene que ver con la patología de la voz, por eso hablamos de lo que tiene que ver con el microclima. Después tenemos contaminantes, que pueden ser contaminantes químicos, que tienen que ver con polvo, humo, vapores, líquidos, por ejemplo, en los laboratorios que usan mucho producto químico, en los lugares de los auxiliares de servicio que usan productos de limpieza, los agentes físicos, el ruido, las vibraciones, las radiaciones, el ruido, si bien muchas veces no llega a ser por encima de los límites establecidos como para necesitar protección auditiva en un centro educativo, el ruido también tiene mucho que ver en las condiciones de trabajo, sobre todo en un centro, por el ruido que genera el bochinche, digamos, de los alumnos y todo eso. Después los agentes biológicos son los virus, bacterias y hongos. Después lo que tiene que ver con la ergonomía, con la carga física, lo que tiene que ver con las posturas, así sea de pie, sentado, la posición que uno adopta frente a la computadora o el estar frente a un grupo, a una clase. Esto también tiene que ver con los riesgos, se forma parte de otro grupo más de riesgo. Los factores psicosociales, que también vamos a aumentar un poquito más adelante, y lo que tiene que ver con la seguridad. Ahí tenemos en cuenta el riesgo eléctrico, el riesgo de incendio, el orden del lugar de trabajo, por ejemplo, en un pasillo que esté desordenado, el riesgo de caída, todo un pasillo que tenga un cable suelto, que la persona no lo ve, se enreda y bueno, eso produce una caída, todo eso tiene que ver con la seguridad. Son los 5 grupos de riesgo en los que se divide. Lo que decíamos en resumen, entonces, que conociendo un poco el estudio de la salud ocupacional vamos a poder entender la patología del trabajo. Esto que decíamos, conociendo también de qué se enferma la gente, vamos a poder generar estas acciones en prevención, ¿no? Teniendo en cuenta la prevalencia de algunas patologías, de conocer, por ejemplo, el diagnóstico, de qué es lo que más se enferman. Hay estudios hechos, sí, sobre la salud, por ejemplo, de los docentes, de los administrativos, el personal de gestión. Por eso también hacemos estudios después dirigidos a riesgos específicos, como le decía al principio, a docentes, personal de gestión, y los auxiliares de servicio, mantenimiento y choferes, ¿tá? Porque hay como algo específico que tienen más riesgos o presente un mayor riesgo, por ejemplo, ergonómico, como vamos a ver en lo que tiene que ver con, ahora un poquito vamos a profundizar en eso, en riesgo ergonómico y psicosocial. Pero hay que liderar esa gestión de cambio y ahí es importante el rol del líder o la persona que está gestionando y que está ayudando a prevenir este tipo de patologías, o que también se transmite, y es muy importante, la salud, para que cuando un líder quiere la salud para sus trabajadores o las personas que están a su cargo, generando esos buenos ambientes y climas laborales donde las personas traten de estar en buen estado de salud física, mental y social, o sea, esto que decíamos, ¿no? Que engloba todo ese concepto de salud. Por eso es muy importante que el personal que esté a cargo, los equipos de trabajo, que posean todas esas capacidades que puedan ser eh, potenciadas, ¿no? El trabajo en equipo, cómo es muy importante poder resaltar eso, ¿no? Y que a veces, cuando no, por el trajín a veces del día o algo, no nos detenemos un segundo, el estrés, ¿no? De todo esto, las responsabilidades que tiene que llevar, no nos detenemos un segundo a pensar, ¿y qué estará pasando? ¿Qué le estará pasando a fulano? Y bueno, le voy a pedir una junta médica, o será necesario que cambie de tarea porque no está rindiendo, está faltando mucho porque no puede hacer tal tarea, o de repente se pasa quejando de que le pasa esto, le pasa lo otro. ¿Verdad? Entonces es como eso de también nos ayuda a sacar lo mejor de cada uno de nosotros, el quedar lo mejor, ¿no? En cuanto a la funcionalidad también, porque la persona que está trabajando mal
es porque seguramente puede tener un problema de salud que a lo mejor si la cambio de puesto de trabajo, funciona mejor, porque va a poder estar haciendo algo que realmente puede hacer, ¿tá? Y que no genera, o a veces necesita un traslado. ¿Cuáles son los objetivos de liderar esta cultura preventiva? Como dijimos, lograr cambiar actitudes y comportamientos, logra evitar los conflictos, porque como dijimos, la persona que a su vez plantea algo se siente escuchada, se siente que está apoyada por la dirección o por sus compañeros a veces. Esto es muy importante también entre los compañeros, porque a veces cuando hay alguien con tareas disminuidas, pasa con los otros auxiliares que muchas veces se enojan o dicen, ay, fulanita no hace nada, ¿por qué no hace nada? Y yo hago todo, ¿no? Y no entiende a veces la distribución de tareas que se tiene que hacer porque fulanita tiene un problema de salud y está con tarea disminuida, que también a veces puede generar la duda, bueno, pero ya se las dieron hace como 2 años, ¿será necesario que sigan tarea disminuida? Ustedes pueden pedir que sea reevaluada si es necesario, porque a lo mejor, como dijimos, fue algo que fue por un año, porque estaba haciendo un tratamiento después de una fractura, por ejemplo, y ahora ya está bien y puede volver a hacer todas las tareas. Acá desde el servicio médico estamos haciendo ahora un relevamiento con tareas disminuidas para justamente reevaluar eso, a ver si es gente que es necesario que siga en forma crónica o es alguien que puede ya volver a sus tareas normal, pero bueno, esas cosas ayudan a evitar los conflictos, dejar en claro, a veces de tener un pequeño tiempo, tener una charla o algo, ver cómo organizar la tarea, teniendo en cuenta ese tipo de cosas de que si hay alguien que tiene algún problema de salud, bueno, por algo tiene una excepcionalidad en su función o algo, consiguiendo también un equipo que esté más comprometido, generando confianza y bueno, y disminuir el ausentismo, que eso también es algo que complica muchísimo a las instituciones, ¿verdad? Lo mismo pasa con los docentes, como decimos, tener un docente que la mitad del año está faltando, no sirve porque genera problemas hasta pedagógicos con los niños, con todo. Entonces, a ustedes tampoco al no saber cuándo va a venir, cuándo no. Entonces, capaz que ese caso es recomendable por un tiempo hasta que no se estabilice en su problema de salud, que pase a docencia indirecta, que pueda cumplir una función en la cual si tiene que faltar no va a producir tanto problema como en un aula, que sabemos que en un aula si falta el docente es todo un problema, quién lo suplanta, cómo consigo los suplentes, tiene que venir la directora o tiene que... Entonces puede estar en una tarea más administrativa que de repente si falta no afecta tanto toda esa dinámica que incluye la docencia, ¿no? Y a su vez el beneficio también de ayudar a esa persona a la recuperación, y eso también es como un círculo vicioso positivo, digamos, ¿no? Si nosotros ayudamos a esa persona a una recuperación, esto va a afectar positivamente en ella y va al reintegro, también ahí capaz de cuando se reintegra, puede reintegrarse a la docencia directa, pero lo va a sentirse un reintegro más seguro porque sabe que tiene un apoyo también desde su lugar de trabajo. Entonces, por eso también es positivo entender la situación en la que se encuentra la otra persona y para ustedes también adquirir todas estas herramientas que estamos brindando para el momento de la comunicación con el personal, tener como una comunicación más asertiva y saber cuáles son las posibles soluciones que se les puede brindar. Entonces va a transmitir tranquilidad a ustedes y a la persona a la que tienen a cargo también. Ahí está. Y bueno, y en esto que decíamos de por sí, todos los que trabajamos con personas, son, o sea, que nuestro objeto de trabajo son sujetos, estamos más expuestos a tener o tenemos más presentes los riesgos psicosociales y el estrés laboral. Por esto que hablábamos de esta normativa, ¿se acuerdan al principio que yo les nombré de la Ley de Salud Mental? Entonces, la OIT va a definir a los riesgos psicosociales, para que todos más o menos tengamos en cuenta cuáles son las definiciones, como aquellos peligros o que están también desarrollados en el término de las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, la organización, las capacidades, la necesidad, la cultura que cada trabajador trae. Cada uno puede tener distinta cultura, distinta religión, distinta hasta la edad, diferentes géneros, diferentes edades. Todo eso genera o lo que llamamos problemas después de relacionamiento, ¿verdad? Porque hay diferencias culturales, sociales, y que cada uno percibe también los problemas en la vida cotidiana, como una persona puede rendir más o mejor, o puede resolver mejor un conflicto, también tiene que ver con eso, con la carga que cada uno trae, ¿no? Entonces todo eso apunta a repercutir, digo, en nuestra salud como en los riesgos psicosociales, todo esto que pasa. Y también se presenta cuando hay un exceso de exigencias psicológicas, o sea, cuando empezamos a tener una mayor demanda
y que nosotros vemos que no podemos con nuestras herramientas, con todas estas herramientas que tenemos, no solo de formación cultural y social, no las podemos cumplir esas demandas. O sea, nos vemos desbordados en la tarea. ¿Por qué? Porque hay un exceso de exigencias para la cual nosotros vemos que no podemos responder a todas esas respuestas. Ahí empieza a generarse las situaciones de estrés. También son características nocivas para la organización del trabajo que podemos identificar ese, bueno, dijimos el exceso y la falta de influencia y el desarrollo. ¿Está? Cuando no podemos tener un margen de autonomía en la forma de realizar nuestra tarea, cuando el trabajo no nos da esa posibilidad de aplicar nuestra habilidad y conocimiento que carece de sentido, no podemos adaptar el horario a las necesidades familiares o no podemos decidir cuándo se hace un descanso, todas estas cosas van influyendo negativamente en nuestra salud mental. Como dijimos, la falta de apoyo, calidad de liderazgo, las escasas compensaciones, o sea, se empieza a generar cuando hay falta de respeto, se provoca cierta inseguridad contractual, esto que yo les decía, depende de la forma de contratación, por ejemplo. Para el docente, poniendo el ejemplo, tenemos el docente interino y el docente titular. El interino ya sabe que va a tener que volver el año que viene a tomar horas y a ver cuántas horas tengo, ¿no? Y cuando se va acercando la elección de horas están muy nerviosos porque no saben cuántas horas van a poder tomar para el otro año, cuál va a ser su sueldo. Entonces todo eso genera un mayor estrés que el que es contratado, ¿verdad? Que tiene cargo efectivo, que ya sabe, y ya sabe su lugar de trabajo, está fijo ahí, siempre va a esa misma escuela, a ese mismo liceo, eso cambia. La doble presencia, o sea, también influye el trabajo doméstico y familiar en ese rol de que muchas veces las mujeres estamos en ese rol de cuidador en nuestra casa también, no solo en lo laboral. Entonces, la doble presencia está presente también en los hombres, ¿no? Pero que va cambiando, como generacionalmente, un tema de género, pero la realidad es que las mujeres siempre seguimos siendo las que están realizando responsabilidad de trabajo doméstico familiar a su vez del trabajo laboral, ¿no? En este caso. Entonces hablamos de la doble presencia sobre todo eso, ¿no? En todas esas otras responsabilidades que están presentes. Entonces, en base a eso, conocer que están presentes todos estos riesgos. También hay talleres específicos sobre riesgo psicosocial y eso que después vamos a estar profundizando, pero esto es como dar un pantallazo inicial. Conocer que también hay algunas estrategias, por ejemplo, el ejercicio físico es muy importante. Si es aeróbico, mejor. Si es al aire libre, mejor. Salir a caminar, salir a correr. Ahí están las plazas ahora que muchas tienen aparatos, vieron, para hacer ejercicio saludable a través de la página de la Intendencia o si no de la Comisión Honoraria, hay videitos que explican cómo usar esos aparatos para hacer ejercicio, hacerse como una rutina, el salir, como dijimos, también a bicicleta, patín, o sea, todo lo que sea al aire libre es bueno, nos ayuda a despejar la mente, también si quieren ir a un gimnasio puede ser, pero bueno, el realizar ejercicio físico en general mejorar la capacidad esa de extroversión, o sea, todo lo que sea trabajos en equipo, en grupos, en gimnasios o en Bueno, el mismo distintos, lugar de trabajo claro, también, ¿no? El a trabajo veces, en equipo también es fundamental. Bueno, el poder desarrollar habilidades de afrontamiento, que son parte de estas estrategias que también que estamos hablando ahora, ¿no? Poder controlar las emociones, pedir ayuda cuando se necesita, también uno entender que a veces no se puede y en ese caso hay que pedir ayuda, maximizar las redes de apoyo social, sentir la pertenencia de grupos, es decir, formar grupos de pertenencia, yo que sé, grupos que pueden ser grupos de trabajo o extralaborales también, ¿no? Acá pusimos el ejemplo de sociales, o terapéuticos, pero es muy importante la inclusión social, el poder comunicarnos con otras personas, el poder expresar nuestras emociones, el pedir ayuda y a su vez poder ayudar a otras personas también, siempre que esté dentro de nuestras capacidades y nuestras habilidades, que no nos haga sentir sobrecargados y eso sea un riesgo mayor. Poder también fomentar la salud de otras personas y colaborar con la salud de otras personas. Estas son todas técnicas de afrontamiento. Después en lo que tiene que ver con los riesgos de carga física, que como dijimos, personal de oficina, seguramente muchos de los que están acá trabajan muchas horas en la oficina, sentada en el escritorio, entonces trajimos también brevemente algunos ejemplos, ¿no? De cuáles son esas patologías, principalmente a nivel osteoarticular, es lo que habla el riesgo de carga física, como ven acá en el dibujito, los lugares más afectados generalmente tienen que ver con la región cervical de la columna, la parte lumbar, la parte de la muñeca, el puño y a nivel de los pies.
¿Tá? ¿Por qué? Porque se adopta postura. Esta postura que está acá el muñequito está precioso, sentado, está bien en 90 grados, pero vamos a ver que muchas veces terminamos encorvados o doblados, adoptando posturas sobre el computador o sobre el libro, lo que estamos trabajando, y eso a la larga, esa adopción de posturas inadecuadas, más allá de que no estemos levantando peso, igual nos puede afectar la columna o generar otros problemas biomecánicos como tiene que ver las tendinitis por el mal apoyo, ¿tá? De los brazos. Las patologías de columna siguen siendo de las principales patologías, esto a nivel de país general y del Río de la Plata. Entonces, cuidar esos factores ergonómicos ayuda mucho a proteger todos esos procesos degenerativos y de procesos agudos, también de hernia de disco o de discopatías. Como dijimos, la patología de columna es multifactorial y la puede tener tanto el auxiliar de servicio que hace una tarea más de fuerza como el auxiliar administrativo de una oficina. Es así, la patología de columna, esa hernia de disco puede presentarse por múltiples factores, como dijimos, genético, puede ser por la alimentación, el sobrepeso, puede llevar a eso, la postura inadecuada, los trabajos excesivos, falta de descanso, en todo lo que tiene que ver con también la alimentación desde la niñez, por ejemplo, una artritis reumatoidea puede empezar como enfermedad autoinmune desde la niñez. Entonces hay muchos factores que pueden presentarse. Entonces pensar que la patología de columna no es solamente en aquellos casos donde se hace fuerza, sino que también hay en otras posturas que están, como le Que también decía, están afectando la que columna pueden vertebral. estar afectando. ¿Ah? Que para eso hay distintos tratamientos. En el caso de los que levantan o manipulan carga, tener en cuenta que hay normativa que también se ha establecido que el peso máximo que se manipula es de 25 kilogramos para toda tarea, y si es más de eso, tiene que ser más de una persona, ya sea de hombre o mujer, porque a veces uno se piensa que como es hombre es más fuerte y puede levantar más peso. No, más de 25 está establecido que no por normativa, o sea que si de repente vemos que tenemos que hacer un cambio de un salón y hay que mover muebles o hay que mover escritorios, hay que mover cosas, pensar qué es lo que voy a mover y si eso es muy pesado o es muy grande, tal vez necesito más de un trabajador o tengo que buscar un medio mecánico. Vieron que hay algunos carros que se pueden utilizar para mover, por ejemplo, una heladera, todo lo que tiene que ver con Sí, una muebles. carretilla o algo así, o esos carritos que son para que uno ve en los supermercados que transportan mercadería, pero si es mayor de 25 kilos debemos saber que no podemos exigirle a nadie que levante solo esa carga. Claro, por ejemplo, si no si es 50 kilos, dos personas, ¿no? Algo así. Siempre tiene que estarse pensando un promedio de 25 kilos por persona. O medios mecánicos, tal vez necesitemos eso, sí. Claro. Después, entonces, como decíamos, las medidas preventivas vinculadas a ese riesgo por carga física, como también lo vimos en lo psicosocial, porque estos factores están todos interrelacionados, ¿no? Desde lo que nombraba al principio cuando hablamos de los tipos de factores, se clasifican en estos 6 grupos como a modo de poderlos estudiar y dividir en forma individual, pero en general están todos entrelazados. Entonces, la organización del trabajo también es fundamental, ¿no? El no tener descanso, alguien que trabaja en una tarea repetitiva muchas horas haciendo, por ejemplo, digitalizando en una computadora muchas horas, puede tener una tendinitis si no hace las pausas que tiene que hacer cada 1 hora, cada 2 horas. El tema de la postura, lo mismo que dijimos, si no se adopta pausas, también pausas activas que puede hacer, cómo repartir la tarea, esto de que si hay más personas y otra persona de repente no está capacitada, bueno, capaz que la tenemos que capacitar para que pueda hacer tal tarea y no sobrecargar a una sola. Si hay dos y la otra persona puede capacitarse, ya la tarea la podemos dividir entre dos personas y de esa forma no se genera que una esté con mucho estrés, que en esto de que las demandas son demasiado y excede a su capacidad de respuesta, entonces podemos dividir la tarea. A veces necesitamos, como decíamos, formar o capacitar a otra persona para poderle adjudicar alguna otra tarea, ¿no? Como siempre. Pero esa distribución de los tiempos de descanso y de tarea es fundamental. Otras medidas preventivas vinculadas a los riesgos que pueden aparecer tanto por carga física como los riesgos que vimos en general, ¿no? Tiene que ver con esto de la capacitación. El diseño ergonómico del puesto de trabajo, que a veces no requiere demasiada infraestructura, no es que tenga que ser una silla especial ergonómica, de repente es simplemente el monitor, hay que levantarlo un poquito y se pone a veces hasta un cajoncito abajo, o se puede utilizar algún cajón o a veces hasta con un libro se ha levantado lo que tiene que ver con el mueble, si no es que, con el mueble digo, con el monitor, si es que no consigo la mesa específica,
A veces para lo que es la silla tiene que ser acorde a la mesa, pero no necesariamente tiene que ser una silla súper ergonómica que tenga rueditas, porque a lo mejor no necesito silla de ruedas, me puedo caer y me es peor tener una silla de ruedas, o sea que hay que ver, evaluar exactamente cuál es la silla adecuada para ese lugar de trabajo. Facilitar esto que dijimos, la participación de los trabajadores, hacer reuniones de equipo donde puedan acordarse las tareas, qué hace cada uno. A veces está bueno en las reuniones de equipo que él también se pueda expresar el trabajador en qué se siente más idóneo o qué es lo que más le gusta hacer. Entonces, en esa distribución, en esa organización de las tareas, si yo a su vez logro adjudicarle una tarea en la cual se siente capacitado para hacerla y la puede hacer bien y le gusta, seguramente va a rendir más que si yo le impongo una tarea a alguien que de repente no está capacitado o tampoco es una tarea que es de su agrado. Entonces está bueno eso, considerarlo, ¿no? A veces no queda otra y bueno, es la única persona que hay, le tengo que dar esa tarea, pero tal vez lo tenga que apoyar, explicarle, bueno, tú solo capaz que no podés, te ayudo, o vemos, buscamos quién te puede ayudar, o capaz que necesita una capacitación para hacerlo, ¿está? Pero siempre eso, tratar de buscar la conciliación. Después las maniobras adecuadas con ejercicios también ayudan a mejorar la postura, el fortalecimiento de la cincha abdominal y todo lo que tiene que ver con la parte osteomiarticular influye mucho, como dijimos, las posturas y los ejercicios de estiramiento. La relajación muscular también tiene mucho que ver con la alimentación, que sea suficiente y balanceada, ¿no? Adecuada también al gasto energético que tenemos, no es el mismo gasto energético que tiene alguien sentado trabajando en la computadora que alguien que está moviendo y haciendo ejercicio físico. Eso también hay librillos, incluso en el Ministerio de Salud Pública, sobre alimentación adecuada para los trabajadores. Esto un poco se trabaja también desde los cursos que nosotros damos, lo que tiene que ver con nutrición y alimentación saludable en los ámbitos laborales. Así que ahí un poco los invitamos también a, si les interesa de esto, después profundizar en los cursos, que como les decía actualmente hay, pero se va a repetir ahora en agosto, nuevamente a través de la plataforma de formación. Ustedes pueden entrar acá, capacitación.anep.edu.uy, y ver todas las capacitaciones que hay. Ahora actualmente están en curso, como les decía, la capacitación para personal docente y para choferes, y en las primeras 2 semanas tuvimos para auxiliar de servicio y personal de gestión y administrativos, pero estos que se hicieron ahora en mayo se van a repetir en agosto, ¿tá? Así que estén atentos si quieren profundizar, esos cursos ya duran 3 semanas en total, es 100% virtual, todo por web, hay foro a través de la plataforma Moodle, es una plataforma que se utiliza para hacer cursos, y bueno, hay foros de discusión, y bueno, pueden profundizar un poquito más en cada uno de estos temas que fuimos hablando. Acá les ponía de nuevo la planillita para que vean cómo se entra y todas las actividades que pueden ver. Y bueno, y después lo que damos es invitarlos a que, si tienen tiempo, como dijimos, hagan ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral, con movimiento circular, estiramiento de las piernas, de la cadera, de la espalda. Esto con que los repitan 1 vez o 2 veces en el día, puede ser en el medio de la jornada, al entrar, en aquellos que hacen tareas de esfuerzo. Y esto tiene que ver con las referencias bibliográficas. Bien, bueno, muchas gracias.